Esto es el caldo que hicimos el domingo, después de 2 días. Hemos ido retirando porciones de comida. ¿Y cómo se conserva el caldo para que lo puedas consumir? Porque claro, esto es una cantidad de comida muy grande. Es una pena tirarla, hacer el caldo, por ejemplo, como lo hemos hecho el domingo, y después resulta que el lunes lo tiras. No, esto no es así. Bueno, pues ¿cómo se conserva? Pues cada vez que lo vuelvas a utilizar, lo debes de poner a hervir. Imagínate, te encuentras la olla fría y lo pones en el fuego. ¿Ves? Quedan por aquí chorizo, quedan patatas, queda algo de costilla, queda un poquito de todo. Lo pones en el fuego ese mismo día y cuando empieza otra vez a entrar en ebullición, lo vuelves a apagar. Y lo puedes realizar eso, pues 4, 5, 6 días seguidos, hasta que se te acabe pues, el alimento. Y así no desperdicies el caldo, que es algo pues importante. No solo saber cómo se elabora, sino pues eso, no tirar los alimentos, que es importantísimo. Pues ahí tenéis. El caldo lo hemos cocinado el domingo y hoy es martes por la noche y seguimos teniendo aquí una gran cantidad de alimento. Ahora pues ya se ha cenado, mañana pues se encontrará frío otra vez, lo debéis de poner en algún sitio refrigerado y cuando volváis otra vez a intentar consumirlo, pues lo ponéis otra vez al fuego y tan pronto entre en ebullición, ojo, no volver a dejarlo hervir un montón de tiempo, sino que tan solo que entre en ebullición. Lo apagáis y ya está listo otra vez para consumir. Vale, bueno, y con eso pues ahorráis una pasta, porque con 30 euros que hemos gastado en el caldo, con todos los ingredientes que hemos añadido, más la cantidad de patatas y bueno, la cantidad de alimento que hay aquí, pues te vale para 4, 5, 6 o 7 días. Y nos hemos gastado aproximadamente pues unos 30 euros en todos los ingredientes. Pues imagínate, si cada vez comen 6 o 7 personas por cada día, y con 30 euros lo divides y haces la cuenta. El caldo realmente es una comida muy potente y muy económica para el bolsillo. Bueno, pues nada, hala. Nos vemos. Ya sabéis, no solo cocinar, porque después no somos capaces de comeros las cosas, sino que también aprovechar la comida pues hasta que no quede. Venga, hasta luego. Un detalle importante para saber si después de la primera vez que se consume se calentó la comida correctamente. Y dices tú, pues eso, al día siguiente la quiero comer y esto sabe raro. Si el caldo fue mal conservado, se pone ácido. O sea, echa burbujitas y si lo pruebas, sabe ácido. Con lo cual tiene que tener el mismo sabor del primer día que se hizo o todavía va cogiendo más esencia de sabor y saber mejor. Pero nunca que sepa ácido. Si sabe ácido es que se ha conservado mal. Eso sí es importante, muy importante. Vale, venga, hasta luego.